Hola, te doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a realizar este lindo suéter a crochet calado, súper cómodo y canchero. Como siempre te enseño a adaptarlo a la medida que necesites. Así que vamos a ver los materiales para que puedas tejer el tuyo. Para el suéter voy a utilizar 300 gramos de este hilado que es 100% algodón premium peinado 8/6. Me lo enviaron de Hilados Arpa, tienen tienda online y hacen envíos a toda Argentina. Así que abajo en el primer comentario te voy a dejar el enlace directo a su Instagram para que los puedas seguir y por supuesto acceder a su tienda online. Y voy a utilizar una aguja 4,5 milímetros. Vos lo podés tejer con el hilado que más te guste, con la aguja que se adapte a ese hilado. Bien, como siempre te cuento un poco sobre la estructura de la prenda y las medidas. Vamos a realizar dos rectángulos exactamente iguales que van a ser delantero y espalda. Las medidas en mi caso son 40 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. Ambas medidas totalmente modificables. Para comenzar el tejido vamos a realizar una tira inicial de cadenas que determinan el ancho de la prenda. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ese número de cadenas sea múltiplo de 6 más 2. En mi caso, 48 cadenitas es múltiplo de 6 y si le sumo 2 tengo 50. Para tener mis 45 centímetros de ancho con mi hilo y mi aguja, realicé 50 cadenas iniciales. El sentido del tejido es hacia arriba. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta parte que en el inicio del tejido es la parte inferior, cuando realicemos unión de hombros, esta tira inicial de cadenitas vamos a rotarla. Vamos a tener la parte inferior de nuestro rectángulo en la parte superior. Ambos rectángulos los damos vuelta. Nos vamos a dar cuenta porque tenemos dos vueltitas de puntos bajos y las vamos a tener arriba. Las medidas de cuello, hombro y sisa las explico a lo largo del video para que sea todo súper claro y lo vayas pudiendo adaptar a tu medida. Así que vamos a comenzar realizando uno de los rectángulos que va a ser el delantero. Bien, esto que voy a hacer yo al inicio del tejido es totalmente a elección y por una cuestión de gustos. ¿Qué sucede? Cuando comenzamos un tejido con una tira inicial de cadenas, por lo general, esa tira de cadenas suele quedar un poco más ajustada que el resto del tejido. Entonces, lo que solemos hacer es trabajar con una aguja un poquito más grande esa tira de cadenas. En el caso de la prenda que vamos a realizar, que vamos a trabajar con un punto fantasía, que suele también abrirse un poco al ser un punto calado, voy a tener mucha diferencia desde el inicio del tejido hacia el final, una diferencia de tamaño. Se va a ampliar el tejido. Para que esa medida quede lo más pareja posible, yo voy a utilizar para la tira inicial de cadenas una aguja 6,5 milímetros. Para las primeras dos vueltas de puntos bajos voy a utilizar una 5,5. Y luego para el resto del tejido que vamos a hacer el punto fantasía, la aguja que se adapta al hilado que vamos a utilizar. En este caso es una 4,5 como lo mencioné con el listado de materiales. Entonces, como dije, esto es a elección. Podés comenzar a trabajar con la misma aguja y finalizar con la misma aguja o jugar con las medidas como voy a hacer yo. Entonces comienzo mi tira de 50 cadenitas con mi aguja 6,5. Ya tengo mis 50 cadenas. En mi caso cambio de aguja a una 5,5 y comenzamos con la primera vuelta de puntos bajos. Vamos a picar en la segunda cadenita contando desde la aguja. Tengo una, dos en esta segunda cadena. Pico y realizo un punto bajo. En la siguiente cadenita lo mismo. Y de esta manera vamos a trabajar un punto bajo por cada cadenita de base. Y continuamos de esta manera hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta tejo los últimos dos puntos bajos
giramos el tejido, cadena de subida y tejemos un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Pico en el primer punto y realizo un punto bajo. Y continuamos de esta manera hasta llegar al final de la vuelta. Un punto por cada punto. Ya estoy llegando al final de la vuelta, me quedan los últimos 2 puntos. Y hago el último cambio de aguja. Ahora sí paso a tejer con la 4,5 milímetros. Y realizamos la primera vuelta del punto fantasía. Que esta primera vuelta no se repite, es de preparación. A pesar de que la vuelta número 3 es muy similar, la única diferencia es que no vamos a tener que contar los puntos como si lo vamos a hacer en esta primera vuelta. Giramos el tejido, realizamos una cadena de subida, en el primer punto un punto bajo, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero realizo una vareta, en el mismo punto otra vareta, tengo 2 varetas, cadena de separación y en el mismo punto 2 varetas más, una y 2, 2 cadenas de separación, me salto 2 puntos y en el tercero realizo un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta. 2 cadenas, me salto 2 puntos, en el tercero realizo 2 varetas, una y 2, una cadena y 2 varetas más en el mismo punto, una y 2, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero realizo un punto bajo. Continúo de esta manera hasta llegar al final de la vuelta. 2 cadenas, me salto 2 puntos, en el tercero realizamos 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Todo en el mismo punto. 2 cadenas, me salto 2 puntos, en el tercero punto bajo. Voy a continuar hasta llegar al final de la vuelta, repitiendo la misma secuencia. Llegando al final de la vuelta hice el último grupo de varetas, 2 cadenas y si hicimos todo bien nos tiene que quedar perfecto. Saltar 2 puntos y en el último, que sería el tercero, realizar un punto bajo. Si no nos queda bien esta cantidad, puede ser que en el proceso hayamos cambiado la secuencia. Nos saltamos un punto de menos o nos saltamos un punto de más. Si queda perfecto, es que hicimos, por supuesto, todo bien. Finalizada la primera vuelta del punto fantasía, que como dije, no se repite. Para la vuelta número 2, que sí se repite, vamos a girar el tejido y yo voy a realizar una falsa vareta. Vos podés realizar falsa vareta o 3 cadenas de subida. La falsa vareta la voy a hacer de una manera diferente a la que suelo hacer generalmente. Voy a estirar un poco la hebra de esta manera. Voy a tomar el rulito que tengo en la aguja con el dedo. Voy a torcer de esta manera el punto. Voy a picar en el primer punto. Voy a tomar lazada. Voy a salir. Sigo sosteniendo el primer rulito con el dedo, tomo lazada, paso por estas 3 hebras que tengo,
Tengo una hebra que está solita y estas dos que están juntas. Paso mi aguja por esas hebras. Y ahora sí, tomo la lazada y puedo soltar y paso por las dos. Si te resulta muy complicado, haces 3 cadenas de subida o esta otra falsa vareta que explico en todos mis videos. En el primer punto pico y realizo un punto bajo. Ahora paso mi aguja por detrás de esta hebra. Paso la aguja y realizo otro puntito bajo. Esta es otra falsa vareta. Podés realizar 3 cadenas de subida, esta falsa vareta o la primera que hice, que tal vez es un poquito más complicada de realizar. La hago rapidito. Estiro, sujeto, enrollo de esta manera, pico, tomo la lazada y salgo, tomo la lazada, paso por las 3 hebras que tengo, se me enganchó un hilito ahí, y ahora sí tomo la lazada y paso por las últimas 2 que me quedan. Y vamos con la vuelta 2 de repetición. 2 cadenas al aire, vengo al espacio de la cadenita entre este grupito de varetas, este espacio, y realizo una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Dos cadenas en el punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, pico y realizo una vareta. Y esta es la secuencia que vamos a repetir. 2 cadenas, vengo al espacio de la cadenita de separación de estos grupitos de varetas y realizo una vareta, una cadena y una vareta. 2 cadenitas y una vareta en el punto bajo de la vuelta anterior. Continúo repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final, realizo las últimas 2 cadenas y en el último punto realizamos una vareta. De esta manera queda finalizada la vuelta número 2 del punto fantasía. Para la vuelta número 3, que también la vamos a repetir, giramos el tejido, subimos con una cadenita y en el primer punto realizamos un punto bajo. 2 cadenas y en el espacio de la cadenita entre estas 2 varetas, en este espacio vamos a realizar lo mismo que hacíamos en esta vuelta número 1, pero ya no hay que contar puntos, sino que vamos a trabajar en el espacio de la cadenita y en la vareta, en el espacio de la cadenita y en la vareta de la vuelta anterior. Entonces, en este espacio realizo 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Dos cadenas de separación en la vareta de la vuelta anterior. Lo que yo hago para que quede bien centrado es incorporar esta hebra, picar en el punto incorporando esa hebra. Por lo general picamos en este espacio que tenemos las 2 espigas. Lo que yo hago es picar acá, entonces me queda centrado. Pico y realizo un punto bajo.
Esto es a elección. Si te resulta difícil, podés picar como lo hacemos normalmente. Y repetimos. 2 cadenas y en el espacio de cadenita de separación entre estas 2 varetas realizamos 2 varetas, una cadena y 2 varetas más. Dos cadenas de separación y un punto bajo en la vareta de la vuelta anterior. Así nos va quedando. Continuamos repitiendo esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta hice los últimos 2 grupitos de varetas separados por una cadena, 2 cadenitas de separación y en la falsa vareta o en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior picamos y realizamos un punto bajo. Y de esta manera queda finalizada nuestra vuelta número 3 de repetición. Ahora tocaría otra vez hacer una vuelta número 2, luego una vuelta número 3 y así sucesivamente hasta llegar al largo deseado de la prenda. Ya tengo mis 40 centímetros de largo aproximadamente. Estoy en una vuelta 3 de repetición y vamos a realizar las últimas 2 vueltitas de puntos bajos. Vamos a subir con una cadena y en el primer punto realizar un punto bajo. Y vamos a trabajar un punto bajo por cada punto que tenemos disponible. Luego del primer punto tenemos 2 cadenitas de separación. En estas 2 cadenas tejemos 2 puntos bajos en el espacio de la cadena. Luego nos encontramos con 2 varetas. Tejemos 2 puntos bajos. Y así vamos a ir completando todos los puntos. En el espacio de la cadenita de separación, entre los 2 grupitos de varetas, también picamos y realizamos un punto bajo. Siguiente vareta, realizo un punto bajo, otra vareta, pico y realizo un punto bajo. Me encuentro con las 2 cadenitas de separación. Trabajamos un punto bajo por cada cadenita. En el punto bajo de la vuelta anterior también pico y realizo un punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando una vuelta completa de puntos bajos y luego realizamos otra más. Finalizada la primera vuelta de puntos bajos, di vuelta el tejido y realizo la segunda y última vueltita. Cadena de subida y muy sencillo, un punto bajo por cada punto bajo de la vuelta anterior. Y continuamos de esta manera hasta llegar al final de la vuelta. Finalizada la vuelta, hacemos cadenita para trabar, estiramos hebra, cortamos y realizamos la espalda exactamente igual. Hacemos otra pieza exactamente igual a esta. Bien, ya tengo terminado delantero y espalda. Y lo que hago es simular las costuras con marcadores para determinar las medidas que me queden cómodas en mi cuerpo. Lo que hice fue colocar marcador en donde consideraba que tenía que estar la unión de hombros, que me quede libre el espacio para el cuello y me coloqué la prenda. Si la medida del cuello está bien y los hombros también, recién ahí identifico a dónde me llega cómoda la sisa, el tamaño de la manga. Entonces me quedaron 27 centímetros de cuello, el resto para los hombros y 20 centímetros de sisa. Vos vas a hacer exactamente lo mismo. Simulas la costura con marcadores o pedacitos de hilo, te colocas la prenda, si te queda cómodo en el cuello, vas a determinar también la medida de la sisa que te quede cómodo. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es enfrentar los derechos de la prenda para realizar las costuras del lado del revés. Lo voy a dar vuelta, lo voy a acomodar y hacemos las costuras. Bien, como siempre digo, la forma de unir piezas
La forma de coser es particular de cada tejedor o tejedora, cada uno tiene su técnica, pero siempre muestro cómo lo hago yo para que tengas de referencia. Lo que hice en la colita que tenía sobrante, en la hebra que tenía sobrante, un nudito y traje hebra nueva para no tener que esconder. Y voy a picar en el primer punto de un lado, en el primer punto del otro y me voy a traer esta hebra de esta manera y realizo una cadenita de subida. Y ahora, muy simple, pico un punto de un lado, un punto del otro y realizo un punto bajo. Continúo de esta manera hasta llegar al marcador. Cortamos hebra y escondemos y realizamos de la misma forma la unión del otro hombro. Ya tengo los dos hombros unidos y te muestro cómo queda del lado del derecho. Queda súper prolijo. Ahora vamos a hacer la unión lateral también del revés. Vamos a dar vuelta otra vez el tejido. Para la unión lateral hice lo mismo. Incorporé hebra y vamos a trabajar de la misma manera, picando de un lado y del otro. Me traigo la hebra y realizo una cadenita. Y ahora, cuidando que los espacios se respeten, tanto en delantero como en espalda, que coincidan los puntos donde voy picando y voy a ir trabajando puntos bajos. No hay una cantidad exacta, pero siempre digo que hay que ir midiendo que no se deforme el tejido. Pico de un lado, busco el mismo punto del otro lado y realizo punto bajo. En el espacio de la vareta también punto bajo. Y de esta manera continúo hasta llegar al marcador. Cuando finalizamos la unión, no cortamos hebra, colocamos un marcador para trabar el punto y vamos a dar vuelta al tejido para trabajar con esta misma hebra, pero del lado del derecho. Así que vamos a dar vuelta al tejido. Ahora sí, con el tejido del derecho retiré el marcador. Voy a tomar el punto, acomodo un poquito y realizo una cadenita de subida. Y vamos a hacer las mangas con el mismo patrón que tejimos delantero y espalda, pero vamos a trabajar únicamente picando en los espacios donde tenemos vareta. Se puede ver la diferencia en donde tenemos vareta y punto bajo, vareta y punto bajo. Picamos únicamente donde tenemos vareta y hacemos la misma secuencia. En el primer punto, un punto bajo, dos cadenitas de separación. En el siguiente punto vamos a trabajar las dos varetas, cadena de separación y dos varetas más en el mismo espacio. Dos cadenas de separación. En la siguiente vareta, punto bajo, dos cadenas de separación. En el siguiente espacio realizamos nuevamente el grupo de dos varetas, una cadena y dos varetas más. Dos cadenas, me traslado al siguiente espacio y realizo punto bajo, dos cadenas. En el siguiente espacio, grupito, dos varetas, una cadena y dos varetas. Una
vareta y me queda una más. 2 cadenas de separación y en mi caso ya me encuentro con el inicio de las vueltas que eran de puntos bajos. Voy a acomodar un poquito. En el centro pico, cuidando de no deformar, y realizo punto bajo. 2 cadenas y vuelvo a repetir el patrón que hice de este lado en lo que sería espalda. Acomodo el tejido y en el primer espacio de vareta realizo 2 varetas, una cadena y 2 varetas, y de esta manera continúo hasta llegar al primer puntito que realizamos. Llegando al final de la vuelta tengo el último punto bajo que realicé en el espacio de la vareta que tenía disponible, y acá tengo el primer punto bajo que realizamos. Voy a picar en el centro, que sería donde es la axila. Acá tengo la unión de los laterales. Voy a picar en el centro y voy a realizar un grupo de varetas. Entonces hice el último punto bajo, 2 cadenas, pico en el centro, en lo que sería la axila, ahí abajo, pico y realizo un grupo de 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Dos cadenitas y cierro la vuelta picando en este primer punto bajo que hicimos. Pico en el punto bajo y realizo un punto deslizado. Para la vuelta número 2 de repetición no voy a girar el tejido en las mangas para que sea mucho más fácil llevar adelante el patrón. Entonces comenzamos con la falsa vareta o 3 cadenitas de subida. Dos cadenas de separación. Venimos al espacio de la cadenita de la vuelta anterior y realizamos una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. 2 cadenas de separación y el punto bajo, ahora que no giramos el tejido, también quiero que quede centrado el punto bajo y la vareta. Entonces, para realizar la vareta voy a picar en el punto bajo, picando en el centro. No donde lo deberíamos picar como hacemos normalmente, sino que en el centro. Y de esa manera nos va a quedar centrada la vareta en cada vuelta. Y continúo repitiendo 2 cadenas en el espacio de la cadenita, una vareta, una cadena y una vareta. Continúo repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta realizo las últimas 2 cadenitas de separación y cierro picando en la falsa vareta y realizando un punto deslizado. Una cadena de subida, en el mismo punto un punto bajo y repetimos el patrón. 2 cadenas en el siguiente espacio, 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Y continuamos repitiendo estas 2 vueltas hasta llegar a la medida de la manga deseada. Cuando llegamos al final de la vuelta, hacemos las últimas 2 cadenitas y cerramos picando en el punto bajo y realizando un puntito deslizado. Voy a continuar hasta llegar a la medida deseada de la manga.
Ya tengo mis 45 centímetros aproximadamente de largo de manga y voy a realizar una última vuelta de puntos bajos. Cadenita de subida, un punto bajo en el primer punto. La última vuelta que realizamos es igual que en la parte inferior de la prenda y realizamos un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior, incluido el espacio de las dos cadenitas. Hacemos lo mismo y de esta manera continuamos hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta realizamos un punto deslizado picando en el primer punto bajo que hicimos. Estiramos hebra, cortamos, escondemos y realizamos exactamente lo mismo en el otro lateral. Hacemos la unión y la manga. Y listo, solo queda disfrutarlo. Espero que te haya gustado, si es así déjamelo saber con tu like o con un comentario y no te olvides de suscribirte al canal. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.